Bueno, continuando con nuestro curso de biodiversidad y conservación, vamos a ver un tema muy interesante hoy. Como saben, yo en las tutorías les atiendo en el herbario, si es que tienen cualquier inquietud. Hoy día entonces vamos a ver sobre la biodiversidad y conservación botánicas. Primero necesitamos identificar los conceptos de la biodiversidad. Dependiendo del nivel, vamos a tener diversidad genética, cuando hablamos de la diversidad de los genes, de variedad y frecuencia de ellos en una especie. La diversidad de las especies, estamos hablando de la variedad y abundancia de las diferentes especies que van a formar una comunidad. Y finalmente tenemos la diversidad de los ecosistemas, en donde se ven la diversidad de las varias especies trabajando en coordinación de las especies, tomando en cuenta otros factores abióticos en las comunidades y en los ecosistemas. La biodiversidad de especies es mucho más grande y la mayor a nivel de varios grupos, entonces, de animales en particular. Entonces, los insectos es el grupo que mayor biodiversidad tiene y de estos, la mayoría de las especies no se conoce. Lo mismo sucede con los hongos. Pero, por ejemplo, si vamos a ver acá a las plantas, el tema de hoy día, ya se ve que la mayoría de las especies han sido ya identificadas y nombradas. En lo que se refiere a la biodiversidad vegetal, estamos hablando de la diversidad de las plantas. En las plantas se consideran a varios grupos dependiendo de las características que ellas tienen. Entonces, por ejemplo, comenzamos con las algas, en donde no tienen la formación del embrión para su reproducción. Y luego tenemos, y además, bueno, las algas, como sabemos, son plantas acuáticas. Luego tenemos todo el grupo de las plantas terrestres. Las plantas que no tienen tejido vascular son plantas no vasculares. En ejemplo, tenemos los musgos. Ya en las plantas vasculares, o sea que sí tienen un tejido vascular, se tienen a aquellas que no van a presentar semillas ni flores, por ejemplo, los helechos o los licopodios. Y en las plantas vasculares con semillas se tienen dos grupos grandes, el de las gimnospermas y el de las angiospermas. El grupo de las angiospermas es el que mayor diversidad de especies tiene de todas ellas. A nivel del Ecuador, nosotros tenemos casi 18.000 especies de plantas nativas, de las cuales 5.400 son endémicas. Como sabemos, endémico quiere decir que solo crece en un lugar. Ecuador tiene más especies que más especies que Estados Unidos, más especies que Europa y tiene un poco más de la mitad China y Brasil tienen un poco menos que el doble de las especies del Ecuador. De estas especies botánicas, las familias listadas acá son las que tienen el mayor porcentaje de endemismo. Entonces, por ejemplo, de las begonias, casi un poquito más que la mitad son endémicas del Ecuador. O en el caso, por ejemplo, de la familia Ericaceae, la del mortiño, una de cada dos especies es endémica del Ecuador. Estas especies endémicas crecen o se ubican principalmente en la región andina. Y ya la región Galápagos es la que tiene el menor número, porcentaje de especies endémicas del Ecuador. Ahora, esta biodiversidad está siendo amenazada por 5 factores muy importantes, que son el cambio en el uso de la tierra y del mar, explotación directa de los organismos, cambio climático, contaminación y especies invasoras. Mayor información sobre estas amenazas se las encuentra en esta página web de la WWF, que incluye un informe del panel gubernamental.
Una de las razones por estas amenazas es por la influencia de los seres humanos. Esto ha llevado a que ya se ha aceptado la nueva era, la nueva época, la época del impacto de la humanidad en el planeta Tierra, conocida como Antropoceno. Y se le reconoce porque se han encontrado ya los plastiglomerados, glomerados en donde están pedazos de plástico. En este enlace ustedes van a encontrar mayor información sobre el Antropoceno. Ahora, estas amenazas y el cambio global en general son mucho más graves para las plantas, porque las plantas no pueden moverse, no pueden ir a buscar alimento, no pueden escapar de un fuego, por ejemplo, no pueden recibir polinización, no pueden reproducirse si no es por la ayuda de otros organismos como polinizadores. Tenemos algunos enlaces que son bastante importantes que les recomiendo los revisen. Uno de ellos, por ejemplo, es este de acá, en donde se tienen varios videos. El del cambio climático, Midway, etc. Bien, como tarea entonces le van a buscar información sobre plantas y para esto les recomiendo que se vengan al aula virtual. Y en material bibliográfico ustedes van a venir al lugar en donde dice recursos. Aquí ustedes van a encontrar muchos enlaces relacionados con la materia. Entonces básicamente ustedes solo vienen y abren un enlace o el otro enlace que les pueda ayudar para su consulta para la próxima clase. Bueno, eso es todo. Bueno, vamos a parar aquí. Eso es todo. Seguimos en contacto y si tienen alguna pregunta, ya saben en dónde encontrar. Mi correo es salina.freire@utc.edu.es. Gracias, nos vemos, cuídense.